sí lo que es el blastocele. Bien, perfecto. Ahí me preguntaron las dos, ahora contesto primero lo que me preguntaron. ¿Qué es el blastocele? Ya lo van a terminar de entender cuando vean embrionario, pero les cuento un poquito. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se forma un embrión. Ese embrión pasa por distintos estadios embrionarios. Por ejemplo, pasa por un estadio que se llama mórula y después pasa por un estadio que se llama blástula. ¿Sí? ¿Qué pasa? En ese estadio de blástula, el embrión adentro tiene una cavidad, como un hueco. En ese hueco es a lo que se le llama blastocele. Es una cavidad que hay dentro del embrión cuando el embrión está en estado de blastocito. ¿Sí? Es como el estadio embrionario más común o más nombrado, pero no es el único estadio embrionario. En criollo es una cavidad que hay dentro del embrión cuando el embrión se encuentra en estado de blastocito. Ese es el blastocele. Es una cavidad que está dentro del embrión. ¿Qué otra pregunta me iban a hacer? Que justo preguntaron las dos y no las alcancé a escuchar. No sé quién otro me preguntó. Yo le quería preguntar porque no me queda bien qué son los celomados y después lo de los cordados. Después cuando dice que son los notocorda, cordón nervioso dorsal hueco, hendiduras faringobranquiales o aberturas faringeas, cola muscular de posición posanal, Anal. esas cosas. Bueno, primero, voy por partes. Celomado significa que tiene celoma. Sí. Un celoma es una cavidad llena de líquido que está dentro del mesodermo. El embrión tiene tres capas: ectodermo, mesodermo, endodermo. Dentro del mesodermo tenés una cavidad llena de líquido que se llama celoma, en los celomados. Es un hueco lleno de líquido. Eso es un celoma. Los animales que lo tienen se llaman celomados. Después, las características que vos me mencionás es lo siguiente. Dentro del celomado vos haces una división en protostomado y deuterostomado. Dentro del deuterostomado nosotros vemos el filum de los cordados. Nos concentramos en el filum de los cordados. ¿Qué significa esto? La principal característica que tienen los cordados es la presencia de notocorda. La notocorda es una estructura flexible que es como si fuera un esqueleto cartilaginoso. Es una estructura longitudinal flexible que es lo que le va a dar origen posteriormente al esqueleto de los individuos. Excepto en los peces añatos y en los peces cartilaginosos, que eso queda toda la vida. En el resto de los animales, esa estructura se transforma en el esqueleto óseo. Por ejemplo, en nosotros, la notocorda queda reducida, porque nosotros la tenemos solamente durante el desarrollo embrionario, y después queda reducida a los discos intervertebrales. Entonces, la notocorda es una estructura longitudinal flexible que es como un esqueleto cartilaginoso que después le da origen al esqueleto óseo en la mayoría de los animales. En los peces añatos y en los cartilaginosos queda toda la vida esa estructura. Después, el cordón nervioso dorsal es una estructura que es como un cordón hueco que se encuentra en posición dorsal y que es de donde va a surgir el sistema nervioso central después. Después, las hendiduras faringiobranquiales son como, imagínatelo, como orificios que también es una característica de los cordados, igual que la notocorda, igual que el cordón nervioso, pero las hendiduras faringiobranquiales también las tenés durante el estadio embrionario y solo persisten en peces y en larvas de anfibios. Y por último, la cola posanal es literalmente una cola que se encuentra en la parte posterior del animal, en la parte caudal del animal, que la mayoría de los animales la perdemos durante el desarrollo embrionario, salvo los animales que tienen cola. Esos animales nacen y siguen teniendo esa cola posanal durante toda la vida. Nosotros la tenemos y durante el desarrollo embrionario se pierde. Esas cuatro características son características de los cordados. Todos los animales que tengan o que pertenezcan al grupo de los cordados van a tener esas características. Algunos las van a mantener solo durante el desarrollo embrionario y después cuando estén en el estadio, cuando nazcan, esas características desaparecen. Por ejemplo, nosotros dejamos de tener notocorda, dejamos de tener cola posanal,
dejamos de tener las hendiduras faringobranquiales, es decir, esas características las perdemos cuando termina el desarrollo del embrión. ¿Se entiende? Sí, gracias, ahora me quedó más claro. Buenísimo. Bien, vamos entonces a arrancar con la corrección del TP evaluatorio de animales. En este caso, vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice, los animales triblásticos pueden agruparse en 3 categorías, según esté presente o no la cavidad. Seleccione la opción correcta. Los pseudocelomados presentan una cavidad en el mesodermo. ¿A dónde tienen la cavidad los pseudocelomados? ¿A dónde tenían la cavidad? Entre el mesodermo y el endodermo. Los que tienen la cavidad dentro del mesodermo se les llama celomados. Entonces la A y la C están invertidas, ¿sí? Porque los pseudocelomados son los que tienen la cavidad entre el mesodermo y el endodermo, y los celomados los que tienen la cavidad dentro del mesodermo. Los acelomados, como las tenias, carecen de cavidad. Eso es correcto, ¿sí? La cavidad de los pseudocelomados se llama celoma, al igual que la de los celomados. No, si son pseudocelomados, tienen pseudoceloma. No tienen un celoma verdadero. Entonces, los celomados tienen celoma, los pseudocelomados tienen pseudoceloma. Dentro de los acelomados encontramos la familia Platelmindos, que a su vez se divide en distintas clases. Todo lo mencionado es correcto, excepto. Todos presentan una cavidad digestiva de una sola abertura. La fasciola hepática pertenece a la clase céstoda. Los individuos pertenecientes a la clase céstoda presentan ventosas y a veces ganchos para adherirse. La tenia saginata pertenece a la clase céstoda. Tengo que marcar lo incorrecto. ¿Por qué está incorrecta la B? ¿Qué tiene de incorrecta la B? Porque pertenecen a la clase tremátoda. Muy bien, porque pertenecen a la clase tremátoda. Tanto la fasciola como esquistosoma pertenecen a la clase tremátoda. Las tenias son las que pertenecen a la clase céstoda. Es verdad que todos los acelomados platelmintos tienen una sola abertura, que es la boca. Es verdad que los individuos que tienen o que pertenecen a la clase céstoda, como las tenias, presentan ventosas y a veces pueden tener ganchos, ¿sí? Entonces, la fasciola y esquistosoma pertenecen a la clase tremátoda y las tenias pertenecen a la clase céstoda. Vamos con la 3. Todas las opciones sobre los craneados son correctas, a excepción de: los reptiles tienen circulación doble incompleta, a excepción del cocodrilo. Los peces son poiquilotermos. Los mamíferos son todos vivíparos, a excepción de los monotremas. Las aves tienen el cuerpo cubierto de escamas. ¿Por qué está incorrecta la D? ¿De qué Porque tienen? tienen escamas solo en las patas, las aves, Muy bien. ¿Y de qué tienen cubierto el cuerpo? de plumas. Muy bien. Por eso es incorrecto. Recuerden, chicos, que los reptiles tienen circulación doble incompleta, es decir, tienen 2 aurículas y un ventrículo, excepto los cocodrilos, que tienen 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces tienen circulación doble completa los cocodrilos. Recuerden que poiquilotermo significa que no pueden regular su temperatura. Y en cuanto a nosotros, los mamíferos, todos paremos crías vivas, excepto los que son mamíferos monotremas, como el ornitorrinco y la equidna, que eran ovíparos, es decir, que ponían huevos. Vamos con la pregunta 4. Señale lo correcto respecto a los nemátodes. Tengo que marcar lo correcto. Recuerden que los nemátodes pertenecían a los pseudocelomados y al filum de los nemátodes. Son gusanos cilíndricos segmentados. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque ya ahí están viendo que lo correcto es la B. No están segmentados. No son segmentados, son gusanos cilíndricos, pero no son segmentados. Están cubiertos por una cutícula. Recuerden que esa cutícula es
una protección que tienen cuando van a infectar al huésped. ¿Son hermafroditas? No, tienen sexos separados. Existe la hembra y existe el macho. De hecho, yo les conté que generalmente la hembra tiene mayor tamaño que el macho, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, en la triquinela o en el parásito que se les ocurra, porque vimos varios, vimos enterobius, vimos un montón, ascaris, vimos que teníamos la hembra y el macho. Los que son hermafroditas son, por ejemplo, las tenias, que dentro de cada proglótide teníamos el aparato reproductor femenino y el masculino. Y dice, prácticamente no existen especies parásitas para el hombre, vimos un montón de parásitos dentro de los nemátodos. ¿Sí? Vimos un montón de ejemplos de parásitos de nemátodos. Vamos con la pregunta 5. Dice, ¿cuál de las siguientes propuestas indica características propias de los protostomados? Acuérdense que dentro de los celomados, la primera división que hacíamos era en protostomados y deuterostomados. Y ahí está un poco lo que me estaban preguntando antes. ¿Qué significaba ser protostomado? ¿Que cerca del blastosporo que se desarrollaba? La boca. Muy bien, perfecto. Y en los deuterostomados, cerca del blastosporo o en el blastosporo se desarrollaba el ano. Y también estuvimos hablando que la diferencia era respecto a cómo se segmentaba el huevo. Por ejemplo, en los protostomados la segmentación era en espiral, mientras que los deuterostomados el huevo se segmentaba en forma radial. Vamos con la pregunta 6. Tenia solium y Tenia saginata son céstodos que habitan en el intestino del hombre. Marque lo incorrecto respecto a estos organismos. Son organismos celomados. ¿A qué grupo pertenecían las tenias? A los ver. acelomados. Muy bien, no tienen celoma. Pertenecen a los acelomados, al filum Platelmintos, a la clase céstoda. Carecen de aparato respiratorio, circulatorio y digestivo, pero poseen excretor, es verdad. Poseen su cuerpo segmentado. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los segmentos de la tenia? Proglótido. Muy bien, los proglótidos, perfecto. Acuérdense que tenía primero los inmaduros y después los maduros, que lo que variaba era si el órgano sexual estaba desarrollado o no, porque en cada proglótide tienen el aparato reproductor femenino y masculino. En su extremo anterior poseen ganchos y ventosas que le permiten fijarse a la pared intestinal. Para que quede claro, los de la clase tremátoda, que son las duelas, tienen ventosas. Los de la clase céstoda, que son las tenias, tienen ventosas y a veces ganchos. Acuérdense que tanto la ventosa como el gancho sirve para adherirse al huésped. Para eso sirven los ganchos y las ventosas. Vamos con la 7. Dice, entre los factores considerados para intentar dilucidar y clasificar a un animal, se encuentran los siguientes exceptos. Es decir, básicamente lo que les preguntaban es, bueno, ¿qué tengo en cuenta para clasificar un animal? Tejido embrionario, triblástico o diblástico, ¿es verdad? Sí, acuérdense que dijimos que los con simetría bilateral son triblásticos y los con simetría radial son diblásticos. ¿Qué quiere decir eso? Triblásticos 3 capas en el embrión, diblásticos 2 capas en el embrión. Presencia o no de celoma, lo acabamos de decir. Primer clasificación, acelomado, pseudocelomado, celomado. Simetría corporal, radial o bilateral. Y la cantidad de ADN y la estructura cromosómica no. Es decir, yo no tengo en cuenta eso para clasificar el animal. Dentro de los subreinos, por ejemplo, dentro del subreino de Eumetazoa, lo primero que hacía era clasificar por simetría, ¿sí? Radial, bilateral. A su vez, los de radial eran diblásticos, los de bilateral triblásticos. Y dentro de los que tienen, de los con simetría bilateral, usaba la cavidad. Y ahí hacía una división en acelomado, pseudocelomado y celomado. Vamos con la pregunta 8. Con respecto al reino Animalia,
marque la opción incorrecta. Todos son heterótrofos, todos son multicelulares, los animales con simetría radial son más actuales que los de simetría bilateral. Los animales triblásticos se pueden diferenciar en 3 capas de tejido embrionario. ¿Por qué está incorrecta la C? Acá tiene que decir con simetría radial. ¿Por qué está incorrecta la C? ¿Quiénes son más actuales? ¿Nosotros Los o animales una? con simetría bilateral. Exactamente. Los animales con simetría bilateral son mucho más actuales que los animales con simetría radial. Marque la opción correcta. Acuérdense, duelas es la clase tremátoda, tenias la clase céstoda. Entonces, duelas y tenias poseen ventosas, ¿verdad? El cuerpo de las tenias está formado por proglótides, lo acabamos de decir, es verdad. Las duelas y las tenias tienen ganchos en su cabeza. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque las duelas no tenían. Exactamente, las tenias tienen algunas y las duelas nunca tienen. Existen duelas y tenias patógenas para el hombre. Dentro de las tenias vimos tenia saginata, tenia solium, y dentro de las duelas vimos fasciola hepática, esquistosoma, es decir, que obviamente hay patógenas en los dos grupos. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad causada por un animal? Yardasis, ¿quién lo causa? La Yardia intestinalis, Perfecto, ¿y a dónde pertenece la yardia? protozoos, Bien, pertenece al protista. Puntualmente, ¿se acuerdan a qué clado pertenecía? La yardia, productor de diarrea. Diplomónada pertenece la yardia, pero es un protista, no es un animal. Mal de Chagas, ¿quién lo causaba? La hinchuca. Ojo ahí, lo causa el Trypanosoma cruzi. Ah, bueno, sí. La vinchuca es el vector. Ujú. El mal de Chagas es causado por el Trypanosoma cruzi, que también es un protista, por lo tanto no es un animal, es un protista, puntualmente pertenece a los cinetoplástidos. Amebiasis, otro protista más. Por ejemplo, entamoeba, es decir, pertenece al clado de Amebozoa, también es un protista. Quiere decir que el único de todos estos que era un animal eran las tenias, causante de teniasis. Vamos con la pregunta 11. Sobre los vertebrados señale lo incorrecto. Las aves y los mamíferos son homeotermos. Las aves y los reptiles son ovíparos. Las aves conservan las hendiduras faringiobranquiales en el adulto. Los mamíferos incluyen al orden primate. Si ustedes se fijaban en el cuadrito de la clasificación que dice anexo, ahí figuran todos los órdenes, primates, edentata, rodentia, bueno, ahí se figura, de hecho nosotros pertenecemos al orden primate. Pero, ¿quiénes conservaban las hendiduras faringiobranquiales? Solamente. Los peces. Los peces y los embriones de anfibios. Ellos son los que conservan las hendiduras faringiobranquiales durante toda la vida. El resto no. El resto de los animales no. Y vamos con la última, dice, de acuerdo al Phylum Craniata, todo es correcto a excepción de. Todos tienen columna vertebral y espina dorsal y el cerebro encerrado en el cráneo. La respiración, a excepción de peces y embriones de anfibios que respiran por pulmones, el resto lo hace por branquias. La notocorda, salvo en peces añatos y cartilaginosos, es reemplazada por la columna vertebral. Las hendiduras faringiobranquiales solo persisten en peces y embriones de anfibios. ¿Por qué está incorrecta la B? ¿Qué tiene de incorrecto? A ver, ¿qué tiene de incorrecto? ¿Quiénes respiran por branquias? Los anfibios y los peces peces. Es decir, está la redacción al revés.
los peces y embriones de anfibios respiran por branquias y el resto lo hacen por pulmones. Está al revés la redacción. Entonces, por eso es incorrecta, porque el pez y los embriones de los anfibios son los que respiran por branquias. El resto lo hacen por pulmones. Entonces, por eso era incorrecta. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, ¿yo le puedo consultar sobre la primera? Porque justo entré tarde y no la La entendí primera bien. pregunta. Bueno, la primera pregunta te dice, los animales triblásticos pueden agruparse en 3 categorías, según esté presente o no la cavidad. Y te dice, los pseudocelomados presentan cavidad en el mesodermo. ¿A dónde tienen la cavidad los pseudocelomados? ¿Entre qué y qué? Entre el mesodermo y el endodermo. Los celomados son los que tienen la cavidad dentro del mesodermo. De hecho, eso es un celoma. Entonces, la opción A y la opción C estaban cambiadas. Es decir, el celomado es el que tiene la cavidad en el mesodermo y el pseudocelomado el que la tiene entre el mesodermo y el endodermo. Ah, Lo- claro, los- yo marqué la C ahí. no, los que tienen entre el mesodermo y el endodermo son los pseudocelomados. Ujú. Después, los acelomados, como las tenias, no tienen cavidad. Eso es verdad. Por eso son acelomados, sin celoma. Y la D dice la cavidad de los pseudocelomados se llama celoma, al igual que los celomados. No. Los pseudocelomados tienen pseudoceloma y los celomados tienen celoma. Es decir, lo que cambia Profe, es, dime, podríamos también ver las 5 que no la entendí muy bien. sí, en la pregunta 5 te habla sobre la clasificación en protostomado y deuterostomado. Eso es una clasificación dentro de, cuando vos haces la clasificación dentro de celomados, la primera división que haces es en protostomado y deuterostomado, ¿sí? ¿En qué se basa esa clasificación? En si del blastosporo, que es un poro que comunica el embrión con su exterior, se forma la boca o el ano del animal. En los protostomados, que es lo que te preguntaba acá, en el blastosporo se forma la boca. En los deuterostomados, que es donde estamos nosotros, del blastosporo se forma el ano. Y los que son protostomados, su huevo se segmenta en forma de espiral. Y los que son deuterostomados, el huevo se segmenta en forma radial. Entonces, básicamente es como la primera clasificación que haces dentro de los individuos celomados. Protostomados, deuterostomados. Nosotros estamos dentro de los deuterostomados. Los cordados estamos dentro de los deuterostomados, es decir, los que a partir o cerca del blastosporo se forma el ano, no la boca. Esa era la 5. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar del práctico? ¿No? No. Bien. Entonces, vamos a llegar hasta acá con la corrección del TP evaluatorio de Reino